En la noche del 28 de diciembre de 2022, el Departamento de Policía de Howell Township en Nueva Jersey fue alertado sobre un accidente de fuga en Lanes Mill Road. Los oficiales que llegaron al lugar encontraron un semáforo derribado bloqueando el carril en dirección oeste. También hallaron parte del parachoques del vehículo que había chocado contra el poste. La policía localizó a la conductora sospechosa en una gasolinera en Kent Road. Durante el interrogatorio, Teresa Lee, de 21 años, admitió haber bebido alcohol después de salir de un Applebee's. Un video de la cámara corporal de los oficiales que más tarde se volvió viral mostraba cómo Teresa mencionaba repetidamente a su padre, John Lee, un oficial de la oficina del sheriff del condado de Monmouth. Pese a las evidencias, Teresa negó vehementemente haber golpeado el poste, aunque faltaba una gran parte de su parachoques. Inicialmente afirmó que el daño ya estaba allí debido a que había chocado contra un ciervo en Pensilvania. Los oficiales pidieron que trajeran el fragmento del parachoques a la gasolinera para verificar si coincidía con el auto de Teresa. Al confirmarse, Teresa admitió haber estado bebiendo y haber golpeado algo mientras escribía mensajes al volante. A medida que avanzaba el interrogatorio, Teresa empezó a llorar pidiendo llamar a su padre, a quien ya había mencionado varias veces. El oficial le recordó: «Tu papá, el oficial del sheriff, no conducía tu vehículo hoy». Finalmente, John Lee llegó al lugar, preguntó por la situación y ofreció su ayuda, prometiendo no interferir en el arresto de su hija. Un sargento le pidió que no se involucrara para no comprometer la integridad de la investigación, y él cooperó completamente. Teresa no pasó las pruebas de sobriedad en el campo y fue arrestada. Mientras la esposaban, lloraba pidiendo a su padre y antes de ser colocada en el vehículo policial sollozó: «Soy la capitán del equipo de fútbol». Llorando volvió a pedir por su padre antes de ser introducida en el vehículo. Se abrazaron y aunque probablemente ella esperaba que él la sacara de esta situación, John le dijo firmemente: «Ya basta, entra al coche. Estás arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol». Los usuarios de internet que reaccionaron al video elogiaron la actitud del hombre durante el arresto y describieron su reacción como una valiosa lección para su hija. En la estación, una prueba de alcoholemia reveló que el nivel de alcohol en sangre de Teresa superaba más del doble del límite legal. Fue acusada de conducir bajo influencia, conducción temeraria, no reportar un accidente y abandonar la escena del accidente. Número 6. Dylon y Marco Puente. El 15 de agosto de 2020, oficiales del Departamento de Policía de Keller detuvieron a Dylon Puente, de 22 años, por realizar un giro a la derecha demasiado amplio. El oficial Blake Shimanek ordenó a Dylon salir del automóvil y lo reprendió por subir la ventanilla cuando se había acercado inicialmente, alegando que era un comportamiento sospechoso. Luego esposó al joven. Marco, el padre de Dylon, lo seguía en su camioneta y detuvo su vehículo para hablar con Dylon mientras estaba retenido contra su coche por Shimanek. Explicándole la razón de las esposas, Dylon le dijo a su padre que al oficial le molestó que subiera su ventanilla. Dylon añadió: «Subí la ventanilla como dijiste, era mi derecho», algo que el policía negó rotundamente. Esta interacción aparentemente inocua entre padre e hijo desencadenaría un incidente violento. Shimanek advirtió a Marco que estaba interfiriendo y que sería arrestado por obstruir la vía. Marco estacionó su camioneta y volvió a grabar en silencio el arresto de Dylon desde una acera distante en la calle residencial. Poco después, Shimanek ordenó a su colega, el oficial Anik Tomer, arrestar a Marco por bloquear la vía, aunque ya no estaba en su camión. Tomer se acercó al padre y le ordenó que bajara su teléfono, pero Marco se negó e insistió en que no estaba haciendo nada malo. Luego pidió a otro residente que grabara lo que estaba sucediendo. En ese momento, Shimanek se acercó a Marco por detrás e intentó arrebatarle el teléfono. Marco se resistió y el oficial intentó someterlo con una llave de cabeza, pero el padre lo repelió. Shimanek y Tomer lograron derribar a Marco, quien exclamó: «¡Dios mío!». Tomer entonces se arrodilló sobre el hombro de Marco y lo amenazó con gas pimienta, que luego utilizó bajo la orden de Shimanek. El dúo esposó a Marco, quien visiblemente dolorido exclamó: «¡Mis ojos arden! Amigo, dame una toalla, esto es una locura». Cuando el teniente Craig Berry llegó al lugar, Shimanek le dijo que Dylon había actuado de manera sospechosa durante la detención.
aunque el joven había cumplido en todo momento. Shimanek informó: «Estoy bastante seguro de que hay narcóticos en el coche, así que creo que voy a arrestarlo por el giro amplio». Padre e hijo fueron llevados a la cárcel, pero no se encontraron narcóticos. Las acusaciones contra Marco y la multa por el giro amplio de Dillon fueron posteriormente desestimadas, admitiendo el jefe de policía que sus oficiales habían actuado de manera inapropiada. El caso ganó atención nacional después de que Marco publicara imágenes de su arresto injusto y con la difusión de las imágenes de la cámara corporal que se viralizaron en otoño de 2020. En diciembre de ese año, Marco presentó una demanda en el Tribunal Federal contra los dos oficiales, alegando que habían usado fuerza excesiva. Lo trataron de manera inhumana al negarse a limpiarle el gas pimienta de los ojos y perfil racial hacia Dillon por ser hispano en un intento fallido de encontrar narcóticos. En enero de 2021, padre e hijo recibieron una compensación de $200,000. A través de sus abogados expresaron su decepción de que Shimanek y Tomer siguieran empleados en el departamento de policía de Keller. Número 5. Tara Veig. Tras una disputa de tráfico por un cambio de carril ocurrida en el verano de 2023, Tara Veig, residente de Texas, siguió a otro conductor durante más de 20 minutos y varios kilómetros hasta que él se detuvo en su coche. Este hombre, un creador de contenido conocido como King James The Savage en TikTok y otras plataformas sociales, sacó su celular y grabó a Veig mientras ella lo increpaba con dureza. La mujer le mostró el dedo medio a James, lo insultó y lo animó a grabar la placa de su Audi A7. Veig amenazó diciendo: «Mi papá es de la policía», afirmación que repitió mientras hacía un pequeño baile. Continuó jactándose de que James no podía hacerle nada debido a las conexiones policiales de su padre. También dijo: «Sigue grabándome, soy bonita», antes de menospreciar aún más a James al decirle que más tarde se tocaría pensando en el video. La interacción concluyó con Veig diciendo: «Ya tengo tu placa, mi papá vendrá por ti». James subió el video y este alcanzó millones de visualizaciones en línea. Veig, quien fue apodada como Road Rage Karen, recibió una amplia condena por su comportamiento que un usuario describió como extremadamente odioso. Algunos señalaron que Veig, quien se reportó tenía alrededor de 30 años, era demasiado mayor para depender de su padre para resolver sus disputas. Sin embargo, después de que se revelara que su padre era farmacéutico y no policía, los usuarios especularon si Veig podría haberse referido a su Sugar Daddy. Los internautas rastrearon a la mujer a través de su placa y supuestamente descubrieron que el nombre de la placa era el de una tienda de cristales curativos que ella, una terapeuta licenciada, poseía. La tienda fue objeto de una oleada de malas reseñas. Hasta las últimas actualizaciones sobre el caso, Veig había configurado todas sus cuentas en redes sociales como privadas. Número 4. Tiffany. El 4 de mayo de 2022, la policía en algún lugar de Estados Unidos respondió a informes de agresión en un CVS. Hablaron con una joven identificada solo como Tiffany, de 25 años, a quien creían involucrada en el incidente. Ella se mostró inmediatamente hostil, alegando que todos le gritaban, aunque no había hecho nada. Las imágenes de la cámara corporal mostraron que el oficial que se acercó había estado completamente tranquilo. Tiffany afirmó que recientemente se enteró de que su madre tenía cáncer y que una amiga de su madre, a quien identificó como Kelly, estaba siendo desagradable al respecto. A medida que avanzaba la conversación, los oficiales descubrieron que Tiffany había vertido intencionalmente su refresco sobre Kelly, lo que llevó a esta última a alertar a la policía. El padre de Tiffany estaba presente en la escena y corroboró su versión de los hechos. Mientras hablaba con la policía, la joven mantenía su celular en la oreja, alegando que estaba intentando llamar a Kelly para disculparse. Sin embargo, Tiffany también relató que, tras el conflicto con la amiga de su madre, fue acosada y tocada de forma inapropiada por un chico rubio en la calle. Dado el incidente previo con la amiga de su madre, el oficial que la entrevistaba encontró que la segunda historia carecía de credibilidad. En los momentos siguientes, Tiffany se mostró poco cooperativa.
insultó a los oficiales y comenzó a alejarse, a pesar de las órdenes de esperar en el lugar. La joven de 25 años mantuvo su teléfono presionado a la oreja durante toda la intervención con la policía, aunque no hablaba con nadie. Tiffany intentó alejarse nuevamente después de decirle a un oficial que no la empujara, amenazando con responder si lo hacía. Poco después fue derribada para ser arrestada. Cuando su padre intentó intervenir, también fue controlado. Durante la lucha, Tiffany fue captada en la cámara corporal gritando «¡Déjenme!» y luego pateando a un oficial de policía. Una vez sometida, fue escoltada al vehículo policial mientras seguía gritando «¡Papá!», un llanto que repitió una vez dentro del vehículo. El oficial le dijo «Tu papá no puede sacarte de esta». Fue acusada de agresión a un oficial de policía. Número 3. Abraham Hill. En la tarde del 27 de enero de 2024, el hijo adolescente de un diplomático israelí conducía su motocicleta de manera imprudente entre el tráfico en Sunny Isles Beach, Florida. Un teniente de policía gritó a Abraham Hill de 19 años y le hizo señas para que se detuviera, pero él continuó conduciendo e intencionalmente lo atropelló. A pesar de sufrir una lesión incapacitante en la pierna, el oficial no identificado logró arrastrar a Hill de su motocicleta y tumbarlo al suelo. Según un informe de arresto, Abraham había dicho a los agentes que respondieron que estaba zigzagueando entre los autos porque odiaba esperar detrás del tráfico. Fue arrestado por agresión agravada a un oficial de la ley y resistencia a un oficial con violencia, ambos delitos graves. Abraham apareció llorando histéricamente en su foto de ficha policial que se distribuyó ampliamente en los medios de comunicación. Después del incidente, el abogado del adolescente argumentó que los cargos deberían ser desestimados porque la ley de Miami-Dade no le aplicaba. Supuestamente era beneficiario de la inmunidad diplomática otorgada a través de su padre, Eli, un cónsul de administración en el consulado de Israel en Miami. El abogado de Abraham también criticó a la policía de Sunny Isles Beach por no reconocer al adolescente como familiar de un miembro del consulado. Según actualizaciones de principios de febrero de 2024, NBC Miami obtuvo una declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos que decía: «Podemos confirmar que, como dependiente de un oficial consular israelí, el individuo concernido no tiene derecho a inmunidad civil o criminal». Abraham permaneció acusado y se programó una audiencia para la mañana del 26 de febrero. El policía que había atropellado no pudo volver a sus funciones debido a la lesión en su pierna. La foto viral no fue la primera instancia de Abraham llorando por su papá durante un encuentro con la ley. El 31 de diciembre de 2023 fue detenido en Miami Shores por varias infracciones de tráfico y le dijo a la policía que su padre era un diplomático israelí, lo que resultó en que las autoridades llamaran a sus padres. En ese momento, la motocicleta de Abraham tenía una placa de vanidad que se levantaba, la cual se leía «Por favor, persígueme». Número 2. Mark Bladen. En marzo de 2018, Mark Bladen, un hombre australiano, acudió al parque de skate de Gamp en Brisbane, Australia, para enfrentarse a un adolescente que supuestamente había acosado a su hijastra, Kalani. Más tarde se reveló que el adolescente, cuya identidad no fue revelada, había tenido altercados con Kalani en redes sociales. Ella supuestamente había hecho comentarios sobre su madre en Snapchat y él respondió llamándola Gorila y King Kong. También se informó que le había dado a Kalani regalos crueles que incluían crema de afeitar. Otros incidentes implicaron al chico empujándola y escupiéndole. El 3 de marzo, Mark encontró a su hija llorando por el acoso y le preguntó dónde estaba su supuesto agresor, a lo que Kalani respondió que estaba en el parque de skate. Un video de la confrontación subsiguiente se volvió viral. Mark, de 53 años, fue grabado apuntando con el dedo y regañando al adolescente mientras este se sentaba en un banco con varios de sus amigos. En una entrevista posterior en el programa 60 Minutos sobre el asunto, Mark informó que inicialmente solo tenía la intención de darle al chico una buena reprimenda a la antigua. El padre relató que estaba a punto de marcharse, pero perdió los estribos cuando el adolescente le sonrió de manera burlona. Momentos después, se grabó al hombre enfurecido lanzándose sobre el chico y agarrándolo por el cuello con ambas manos. Lo tumbó de espaldas y comenzó a estrangularlo.
El chico se debatía indefenso hasta que varios de sus amigos intervinieron apartando a Mark. El padre fue posteriormente arrestado por asalto. Se declaró culpable del cargo en el Tribunal de Magistrados de Brisbane el 20 de marzo y fue sentenciado a pagar $1,000 sin registro de condena. Mark fue aclamado como un héroe por sus amigos en el pub local y su esposa, la madre de Kalanick, apoyó sus acciones declarando que había reaccionado de manera que cualquier padre en su posición lo habría hecho. Sin embargo, varios usuarios de internet que comentaron sobre el clip viral criticaron el arrebato violento de Mark. Durante la entrevista en 60 minutos, el padre admitió que fue una tontería hacer eso, pero también declaró: «Vivimos en una era de corrección política y de odio. Lo detesto absolutamente». Añadió que en su juventud a una dama se la trataba como a una dama y que no era difícil respetar a alguien. En una carta difundida a través de su abogado, el adolescente agredido por Mark informó que había quedado extremadamente angustiado, tanto por el ataque en sí como por la atención mediática que lo rodeaba. El chico escribió que lloraba por las noches a causa de pesadillas del hombre estrangulándolo y mantenía que su comportamiento hacia Kalanick había sido una reacción al acoso que ella inició. Número 1. Christopher Freeman. En marzo de 2019, Christopher Freeman, residente de Florida, recibió una llamada por FaceTime de su hijo, quien lloraba cuando le contó que un maestro en la escuela secundaria Bear Lakes lo había empujado. Cuando un subdirector intervino durante la llamada, Freeman supuestamente gritó: «¡Todos ustedes están muertos!». Alrededor de una hora después, Freeman, quien se desplazaba en silla de ruedas, apareció en la escuela. Según informó el Sun Sentinel, estaba angustiado y gritó: «¡Quiero ver al tipo que golpeó a mi hijo! ¡Tengo algo para él!». Un miembro del personal notó una pistola sobresaliendo de los pantalones del hombre. La policía del distrito escolar del condado de Palm Beach llegó pronto al campus y la escuela fue puesta en bloqueo de código rojo. Freeman se negó a ser registrado, momento en el cual se llamó a refuerzos para forzar su cumplimiento. Durante la búsqueda se descubrió que el padre enfurecido llevaba una pistola AK-47 Mini Draco en sus pantalones. El arma tenía una bala en la recámara y un cargador de 30 rondas. Freeman afirmó que había comprado la pistola automática para protección aproximadamente un año antes y que había olvidado que la llevaba encima. El hombre afirmó que no tenía intención de hacer daño a nadie y que no estaba consciente de que no se permitían armas de fuego en la propiedad escolar. Fue arrestado por posesión de un arma de fuego en terrenos escolares. Gracias por ver. ¿Preferirías vivir con tus padres hasta los 40 y tantos años o ser indigente durante un año? Déjanos saber en la sección de comentarios abajo.